Decía Julio cuando intervino la caja negra del petróleo, creo que lo decía Memo, en Venezuela las cajas negras no solamente es el tema del petróleo, sino que toda la vida pública e institucional del país se ha convertido en una caja negra. Y la Fuerza Armada Nacional también lo ha sido. En Venezuela el trabajo de reconstrucción nacional pasa por todas las áreas, pero sin lugar a duda la distorsión que el rol de la Fuerza Armada en Venezuela está teniendo es uno de los temas principales que tendrá que asumir un nuevo gobierno para poder lograr una patria mucho más democrática y mucho más institucional. Que hoy tengamos una Fuerza Armada que tiene como grito de guerra patria, socialismo o muerte, yo creo que es una de las cuestiones más gráficas de la situación en la cual estamos viviendo. Que hoy ya se anuncie que 10 candidatos a gobernadores del oficialismo son miembros de las Fuerzas Armadas Militar, que los espacios públicos, los espacios que están dirigidos normalmente por civiles, hoy estén en manos de militares, creo que es una muestra muy clara de que se ha cambiado totalmente, distorsionado el papel y el rol que la Fuerza Armada debería tener en nuestro país. Pero es que además los ejemplos que hemos tenido en administración pública de algunos militares en algunos puestos de poder, creo que han sido una vergüenza para la institución y para todos en general. Yo creo que además nosotros tenemos que asumir, los venezolanos, con conciencia ciudadana, la necesidad de asumir también y de comprometernos con conocer un poco más el tema militar para poder acercarnos un poco a ello. A veces hemos sido nosotros culpables de caracterizar a los miembros de la Fuerza Armada como gente que no cree en la democracia, como gente que no quiere del país o como los culpables de lo que nos está pasando. Y la verdad que la Fuerza Armada está compuesta por seres humanos igualitos a nosotros, que tienen tal vez los mismos vicios y las mismas enfermedades que la sociedad venezolana en su conjunto tiene, pero que sin embargo cuenta con un líder, con un jefe que trata de hacerles ver todos los días que cosas que son muy negativas para la vida de un país son positivas en el campo militar. La exaltación del golpismo y asumir el 4 de febrero, una de las fechas más nefastas en la historia de la democracia reciente en Venezuela, como una fecha patria, creo que también es una muestra del nivel de deterioro que debe tener y de identidad, de deterioro de identidad que deben tener los miembros de nuestra Fuerza Armada. Creo que además tenemos que asumir que hemos ido perdiendo en Venezuela espacios muy importantes contra quienes son nuestros verdaderos enemigos. Este país tiene un gobierno que nos ha dicho durante años que la mayor amenaza que tienen los venezolanos es justamente la invasión extranjera que en cualquier momento puede haber. La hemos tenido de varios gustos, de varios colores, de varios países, de varias potencias extranjeras. Y resulta que lo que hemos visto los venezolanos es que la gran amenaza que tenemos nosotros es cómo el narcotráfico está metiéndose en nuestra patria y cómo no tenemos una Fuerza Armada que está preparada para enfrentar ese flagelo. Nada más ayer llegaba al país quien se ha convertido en una de las mayores vergüenzas que Venezuela ha podido tener en los últimos años, que es contar con un narcotraficante venezolano que se convierte en uno de los principales narcotraficantes del mundo. Una persona que llegó a tener el poder que pocos en Venezuela pueden llegar a tener, que llegó a controlar puertos, aeropuertos, concesiones de URIA, líneas aéreas, y que además se convirtió al amparo de muchos de quienes están en el poder en una persona absolutamente nefasta para el país y para los venezolanos. Pero es que no solamente eso, hemos dejado totalmente desguarnecida la frontera en Venezuela y en Colombia, que hemos visto cómo se ha hecho una lucha allí importantísima para derrotar una guerra interna que han tenido durante tantos años y derrotar a la guerrilla. En Venezuela no hemos estado preparados para cuidar nuestra frontera porque hemos tenido a los militares haciendo cualquier otra cosa distinta a esa y tenemos entonces la presencia en Venezuela y en nuestras fronteras de irregulares y de desplazados. Guerrilla en Venezuela, pero también desplazados de la guerrilla. Gente que no sabe hacer otra cosa que secuestrar y que tiene, en el caso de estados como el estado Zulia, a los productores agropecuarios de rodillas. Hoy la extorsión, el secuestro, la vacuna es el pan nuestro de cada día de los productores en Venezuela, atentando no solamente con la producción agroalimentaria, sino con la seguridad alimentaria en Venezuela. Y eso es parte de lo que nosotros quisiéramos reflexionar de lo que debería estar haciendo la Fuerza Armada Nacional,
Pero es que hay otra guerra que estamos viviendo los venezolanos todos los días, y es el tema de la inseguridad dentro de nuestra patria. Un país donde el 98% de los homicidios es con armas de fuego, un país donde se calcula por distintas investigaciones que se han hecho y distintas fuentes que hay, entre 9 y 15 millones de armas en las calles, un país que tiene a su capital con un promedio de muertos de 140 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, convirtiéndola con Ciudad Juárez en la ciudad más peligrosa de Latinoamérica, un país donde el 90% de los hechos delictivos y de violencia involucran a los jóvenes, con lo cual estamos destruyendo toda una generación, un país donde el 63% de las víctimas que mueren por arma de fuego reciben entre 2 y 5 impactos de bala, cosa que nosotros en Venezuela no estábamos acostumbrados a ver nunca antes. Es un país que está claramente viviendo una guerra, un país que ha cobrado la vida, una guerra que ha cobrado la vida de unas 150.000 víctimas en los últimos 11 años. Y es ahí cuando uno se pregunta, ¿cómo puede ser más importante para este gobierno invertir 15.000 millones de dólares en armar militarmente nuestras fuerzas y no invierte ni la tercera parte de eso en la seguridad interna? ¿Cómo es que las Fuerzas Armadas no pueden estar al servicio de lograr que estos tres enemigos fundamentales de la patria, el narcotráfico, los irregulares de otros países en nuestras fronteras y el crimen organizado dentro de nuestro país, puedan ser derrotados y erradicados para siempre? Y uno se pregunta, varias veces hemos hablado con Rocío de esto, y Rocío decía, un país necesita tener una Fuerza Armada bien equipada, y estamos absolutamente de acuerdo con eso, pero tiene que ser proporcional a las necesidades del país y atendiendo también los graves riesgos que el país está teniendo. Pero es que esos 15 millones de dólares que se han gastado en equipar la Fuerza Armada, se han gastado, pero no ha habido tal equipamiento. Rocío puede tener cifras mucho más detalladas sobre eso, pero resulta que nosotros nos enteramos por las agencias internacionales de noticias de los gastos que hace Venezuela en materia militar, porque los venezolanos no tenemos acceso a esa información. Apenas hace unos meses, nos enterábamos por la agencia rusa que no son ya 10.000 millones de dólares lo que se ha comprometido el gobierno a comprarle en armas a los rusos, sino que vamos ya por 11.000 millones de dólares nada más al gobierno ruso. Que eso trae como consecuencia, por cierto, un deterioro también en la formación y adiestramiento de nuestros militares, porque cambiando todos los que son los proveedores, como se han tenido que cambiar por el conflicto que mantiene este gobierno con el gobierno de Estados Unidos, yéndonos a comprar a Rusia, a China, a España, y siendo ellos nuestros proveedores militares, pues todo el tema de adiestramiento de nuestra Fuerza Armada ha sufrido también un deterioro muy importante. Y es que entonces tenemos nuestro equipamiento totalmente deteriorado y nos preguntamos a dónde fue a parar toda esa plata que debía estar invertida en lograr tener una Fuerza Armada mucho mejor equipada y que de repente pudiéramos estar utilizando parte de ese armamento para combatir lo que significa la delincuencia en los barrios, que cobra la vida de los más humildes en Venezuela, porque muchos de los que están en el gobierno cuentan con la seguridad necesaria para que no les pase nada, mientras los venezolanos cada vez estamos peor. En definitiva, yo creo que hay que revisar en su contexto todo lo que significa para nosotros el papel de la Fuerza Armada. Y nosotros que estamos en la Comisión de Defensa, por cierto, somos, también vuelvo a nombrarte, ya te he nombrado mucho, Rocío, te voy a empavar, pero somos Rocío y yo creo que las dos personas más rechazadas de esa comisión. La semana pasada hicimos una reunión con el presidente de la Comisión de Defensa para exigirle que se nos entregara la memoria y cuenta que entregó el ministro hace ya más de 2 meses al Parlamento. Quiero informarles que no nos ha sido entregada todavía esa memoria y cuenta por el temor que ellos tienen al uso que nosotros podemos hacer de esa información. Imagínense ustedes cuando ni siquiera tienen el respeto por el venezolano de compartir una información que nos pertenece absolutamente a todos. Y me decía el presidente que el principal temor que tenían era lo que yo pudiera hacer con esa memoria y cuenta y lo que pudiera hacer una señora presidenta de una asociación civil que seguramente entrará a investigar y a tergiversar lo que allí se hace. Hemos hecho denuncias tan graves como el tema de las milicias. Una ley habilitante que fue aprobada para atender la crisis de las lluvias y los damnificados y que dijimos en su momento que era una ley para darle todo el poder al presidente
pero nada que ver con resolver los problemas de la gente, y hemos visto cómo se han ido aprobando decretos, leyes justamente que están muy alejados de resolver ese problema. Y se le da una beligerancia y una importancia y un protagonismo a las milicias que no están dentro de nuestra Constitución y que se le permite a quienes ni siquiera hayan tenido formación llegar a tener grados dentro de la Fuerza Armada y llegar a ser además jefe de quienes sí han estudiado y quienes sí han pasado años allí preparándose para ser militares al servicio del país. Creo que esos son los ejemplos que nosotros tenemos que mirar para cambiar en Venezuela. Nosotros no podemos tener una Fuerza Armada que está dirigida por un solo hombre y que ese hombre además la pone a su servicio y no al servicio del país. No podemos tener una Fuerza Armada que se llama socialista y defensora de una revolución cuando más de la mitad de los venezolanos no compartimos esa revolución y tenemos derecho a ser protegidos y resguardados también por esa Fuerza Armada. Tenemos que tener una Fuerza Armada que entienda que tiene que estar al servicio del ciudadano. Hoy yo creo que la mejor forma de acceder al poder político y de ser político es siendo militar. Y esa distorsión es absolutamente nefasta en un país donde el poder civil tiene que estar por encima del poder militar y donde los militares tienen que sentir que su labor, su objetivo es formarse, prepararse para la defensa de la soberanía del país y nunca para involucrarse con lo que les toca a quienes se preparan en otras áreas. Por eso yo creo que en Primero Justicia y todos los que pensamos distinto en Venezuela tenemos que prepararnos porque el año que viene yo creo que viene un cambio muy positivo para el país. Y ese cambio tiene que ser también, para quienes hoy están en la Fuerza Armada, un mensaje de esperanza de quienes estaremos conduciendo el país de una forma absolutamente distinta, preocupados por la dignidad de nuestros militares, preocupados por su capacitación, preocupados por sus ingresos, preocupados porque tengamos un país donde ellos puedan vivir cada vez mejor.